¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Bienvenidos a un video más, aquí en su canal, en el que hoy, viernes de fogata nocturna, en su ciclo de Ambrose Bierce y sus geniales cuentos de terror, que en esta ocasión les presentamos uno más de los geniales cuentos de nuestro autor, nos referimos al magnífico cuento de El caso del desfiladero de Coulter. Así que sin más preámbulo vamos al intro y al video, y que lo disfruten. ¿Cree usted, coronel, que a su valiente Coulter le agradaría emplazar uno de sus cañones aquí?, preguntó el general. No parecía que pudiera hablar en serio. Aquel, verdaderamente no parecía un lugar donde a ningún artillero, por valiente que fuera, le gustara colocar un cañón. El coronel pensó que posiblemente su jefe de división quería darle a entender en tono de broma que en una reciente conversación entre ellos se había exaltado demasiado el valor del capitán Coulter. Mi general, replicó con entusiasmo, a Coulter le gustaría emplazar un cañón en cualquier parte desde la que alcanzara a esa gente. Con un gesto de la mano señaló en dirección al enemigo. Es el único lugar posible, afirmó el general. Hablaba en serio entonces. El lugar era una depresión, una mella, en la cumbre escarpada de una colina. Era un paso por el que ascendía una ruta de peaje que alcanzaba el punto más alto de su trayecto, serpenteando a través de un bosque ralo, y luego hacía un descenso similar, aunque menos abrupto, en dirección al enemigo. En una extensión de 1,5 kilómetros a la derecha y 1,5 kilómetros a la izquierda, la cadena de montañas, aunque ocupada por la infantería federal asentada justo detrás de la escarpada cumbre, como mantenida por la sola presión atmosférica, era inaccesible a la artillería. El único lugar utilizable era el fondo del desfiladero, apenas lo bastante ancho para establecer el camino. Del lado de los confederados, ese punto estaba dominado por 2 baterías apostadas sobre una elevación, un poco más baja al otro lado de un arroyo, a medio kilómetro de distancia. Los árboles de una granja disimulaban todos los cañones excepto uno, que como con descaro, estaba emplazado en un claro, justo enfrente de una construcción bastante destacada, la casa de un plantador. El cañón, sin embargo, estaba bastante protegido en su exposición, porque la infantería federal había recibido la orden de no tirar. El desfiladero de Coulter, como se le llamó después, no era un lugar en aquella agradable tarde de verano donde a nadie le agradara emplazar un cañón. 3 o 4 caballos muertos yacían en el camino, 3 o 4 hombres muertos, estaban ordenadamente colocados en hilera a uno de los lados, un poco hacia atrás en la pendiente de la colina. Todos, menos uno, eran soldados de caballería de la vanguardia federal. Uno era Furriel, el general que comandaba la división, y el coronel en jefe de la brigada, seguidos de su estado mayor y de su escolta, habían cabalgado hasta el fondo del desfiladero para examinar la batería enemiga, que se había disimulado inmediatamente tras unas altas nubes de humo. Resultaba inútil curiosear sobre unos cañones que se enmascaraban como las sepias, y el examen había sido breve. Cuando terminó, a poca distancia del sitio donde había comenzado, se produjo la conversación que hemos relatado parcialmente. Es el único lugar, repitió el general con aire pensativo, desde donde llegar a ellos. El coronel le miró con gravedad. Solo hay espacio para un cañón, mi general. 1 contra 12. Es verdad, para uno solo cada vez,
dijo el comandante de la división esbozando algo parecido a una sonrisa. Pero entonces su bravo Coulter tiene una batería en él mismo. Su tono irónico no dejaba lugar a dudas. Al coronel le irritó, pero no supo qué decir. El espíritu de subordinación militar no promueve la réplica, ni siquiera la tácita desaprobación. En aquel momento, un joven oficial de artillería ascendía lentamente a caballo por el camino escoltado por su clarín. Era el capitán Coulter. No debía de tener más de 23 años. De mediana estatura, muy esbelto y flexible, montaba su caballo con algo del aire de un civil. En su rostro había algo singularmente distinto a los de los hombres que le rodeaban. Era delgado, tenía la nariz grande y los ojos grises, un ligero bigote rubio y un largo bastante desordenado cabello también rubio. Su uniforme mostraba señales de descuido, la visera del gastado kepi estaba ligeramente ladeada, la chaqueta, solo abotonada a la altura del cinturón, dejaba ver en buena medida una camisa blanca bastante limpia para aquella etapa de la campaña. Pero aquella indolencia solo afectaba a su atuendo y a su porte. La expresión de sus ojos grises demostraba un profundo interés hacia cuanto le rodeaba. Escrutaban, como faros, el paisaje a izquierda y derecha. Después se detenían mucho rato. En el cielo que se veía sobre el desfiladero, hasta llegar al punto más alto del camino, no había nada más que ver en aquella dirección. Al pasar frente a sus jefes de división y de brigada por el lado del camino, los saludó mecánicamente y se dispuso a proseguir. El coronel le indicó por señas que se detuviera. Capitán Coulter, dijo, el enemigo ha situado 12 piezas de artillería en la colina contigua. Si comprendo bien al general, le ordena a usted que emplace un cañón aquí, e inicie el combate. Hubo un inexpresivo silencio. El general miró impasible a un regimiento distante que ascendía apretadamente, y muy despacio, por la colina a través de la densa maleza en espiral, como una desilvanada nube de humo azul. Pareció que el capitán Coulter no había observado al general. Después habló lentamente y con aparente esfuerzo. «¿En la próxima colina, dice usted, mi coronel? ¿Están los cañones cerca de la casa? Ah, ya ha recorrido usted este camino antes. Sí, justo ante la casa. ¿Y es necesario abrir fuego? ¿La orden es formal?» Hablaba con voz ronca y entrecortada. Había palidecido visiblemente. El coronel estaba sorprendido y mortificado. Lanzó una mirada de reojo al general. Ningún indicio en aquel rostro inmóvil tan duro como el bronce. Un momento después el general se alejaba cabalgando seguido de los miembros de su Estado Mayor y de su escolta. El coronel, humillado e indignado, se disponía a ordenar que arrestaran al capitán Coulter, cuando éste pronunció en voz baja unas pocas palabras dirigidas a su clarín. Saludó y se dirigió cabalgando en línea recta hacia el desfiladero. Cuando llegó a la cima del camino, con los gemelos ante los ojos, se mostró recortado contra el cielo, y él y su caballo dibujaron una nítida figura ecuestre. El clarín había bajado la pendiente a toda carrera y desapareció detrás de un bosque. Entonces se oyó sonar su clarín entre los cedros, y en increíblemente poco tiempo, un cañón seguido de un furgón de municiones, cada cual tirado por 6 caballos y manejado por su equipo completo de artilleros, apareció traqueteando y arrasando la cuesta en medio de un torbellino de polvo. Luego fue empujado a mano hasta la cumbre fatal entre los caballos, que quedaron muertos. El capitán hizo un ademán con el brazo, los hombres que cargaban el cañón se movieron con asombrosa agilidad, y casi antes de que las tropas que seguían el camino hubieran dejado de escuchar el ruido de las ruedas, una enorme nube blanca se abatió sobre la colina con un ensordecedor estruendo. El combate del desfiladero de Coulter había empezado. No se pretende aquí relatar con detalle los episodios y las vicisitudes de este horrible combate, un combate sin incidentes y con las únicas alternancias de diferentes grados de desesperación. Casi en el momento en que el cañón del capitán Coulter lanzaba su nube de humo como un desafío, 12 nubes se elevaron en respuesta por entre los árboles que rodeaban la casa de la plantación, y el rugido profundo de una detonación múltiple resonó como un eco roto. Desde ese momento,
Hasta el final, los cañones federales lucharon su batalla sin esperanza en una atmósfera de hierro candente, cuyos pensamientos eran relámpagos y cuyas hazañas eran la muerte. Como no deseaba ver los esfuerzos que no podía apoyar, ni la carnicería que no podía impedir, el coronel había escalado la cumbre hasta un punto situado a 400 metros a la izquierda, desde donde el desfiladero invisible, pero impulsando sucesivas masas de humo, semejaba el cráter de un volcán en tronante erupción. Observó los cañones enemigos con sus prismáticos, constatando hasta donde podía los efectos del fuego de Coulter, si Coulter vivía todavía para dirigirlo. Vio que los artilleros federales, ignorando las piezas del enemigo, cuya posición solo podían determinar por el humo, consagraban toda su atención al que continuaba emplazado en el terreno abierto, el césped de delante de la casa. Alrededor y por encima de este duro cañón, explotaron los obuses a intervalos de pocos segundos. Algunos hicieron explosión en la casa, como se pudo ver, por unas delgadas columnas de humo que subían por las brechas del techo. Se veían claramente formas de hombres y caballos postrados en el suelo. Si nuestros hombres están haciendo tan buen trabajo con un solo cañón, dijo el coronel a un ayudante de campo que estaba cerca, deben estar sufriendo como el demonio el fuego de 12. Baje y presente a quien dirija ese cañón mis felicitaciones por la eficacia de su fuego. Se volvió a su ayudante mayor y agregó: ¿observó usted la maldita resistencia de Coulter a obedecer órdenes? Sí, mi coronel. Bueno, no hable de esto con nadie, por favor. No creo que el general se preocupe de formular acusaciones. Tendrá sin duda bastante que hacer para explicar su papel en este modo tan poco usual de divertir a la retaguardia de un enemigo en retirada. Un joven oficial se aproximó desde la parte de abajo escalando sin aliento la pendiente. Casi antes de saludar exclamó jadeando: mi coronel me envía el coronel Armón para informarle que los cañones del enemigo se hallan al alcance de nuestros fusiles y casi todos son visibles desde numerosos puntos de la colina. El jefe de brigada le miró sin demostrar el menor interés. Lo sé, respondió tranquilamente. El joven ayudante estaba visiblemente azorado. El coronel Armón quisiera autorización para silenciar esos cañones. Yo también, replicó el coronel en el tono de antes. Salude de mi parte al coronel Armón y dígale que todavía rigen las órdenes del general para que la infantería no abra fuego. El ayudante saludó y se retiró. El coronel hundió los talones en tierra y dio media vuelta para continuar mirando los cañones del enemigo. Coronel, dijo el ayudante mayor, no sé si debería decir nada, pero hay algo extraño en todo esto. ¿Sabía usted que el capitán Coulter es del sur? No. ¿Lo era de verdad? Oí que el verano pasado la división que el general comandaba entonces, se encontraba en las cercanías de la plantación de Coulter, acampó allí durante unas semanas y... Escuche, le interrumpió el coronel levantando la mano. ¿Oye usted eso? Eso era el silencio del cañón federal. El Estado Mayor, los asistentes, las líneas de infantería situadas detrás de la cumbre, todos habían oído, y miraban con curiosidad en la dirección del cráter de donde no ascendía ya humo sino solo algunas nubes esporádicas procedentes de los obuses enemigos. Entonces llegó el toque de un clarín y el ruido débil de unas ruedas. Un minuto más tarde las agudas detonaciones comenzaron con redoblada actividad. El cañón destruido había sido reemplazado por otro intacto. Sí, dijo el ayudante mayor continuando su historia, el general conoció a la familia Coulter. Hubo problemas ignoro de qué naturaleza. Algo que concernía a la esposa de Coulter. Es una rabiosa secesionista corno casi todos en la familia, excepto Coulter, pero es una buena esposa y una dama muy educada. En el cuartel general del ejército se recibió una queja. El general fue transferido a esta división. Resulta extraño que después de eso, la batería de Coulter haya sido asignada a ella. El coronel se había levantado de la roca donde estaba sentado. Sus ojos llameaban de generosa indignación. Dagen Morrison, dijo mirando a su chismoso oficial del Estado Mayor directamente a la cara, ¿le contó esa historia a un caballero o un embustero? No quiero revelar cómo me llegó mi coronel, a menos que sea preciso,
enrojeció ligeramente, pero apuesto mi vida a que es verdad. El coronel se giró hacia un corrillo de oficiales que estaba a cierta distancia. «Teniente Williams», gritó. Uno de los oficiales se apartó del grupo y adelantándose saludó y dijo: «Discúlpeme, mi coronel, creía que estaba usted informado. Williams ha muerto abajo al pie del cañón. ¿En qué puedo servirle, señor?». El teniente Williams era el edecán que había tenido el placer de transmitir al oficial que comandaba la batería las felicitaciones de su jefe de brigada. «Vaya», dijo el coronel, «y ordene la retirada de esa pieza inmediatamente». «No. Iré yo mismo». Bajó a todo correr la cuesta que conducía a la parte de atrás del desfiladero, franqueando rocas y maleza, seguido de su pequeña escolta entre un tumultuoso desorden. Cuando llegaron al pie de la cuesta montaron sus caballos que los esperaban, enfilaron a trote rápido por el camino, doblaron un recodo y desembocaron en el desfiladero. El espectáculo que encontraron allí era espeluznante. En aquel desfiladero, apenas suficientemente ancho para un solo cañón, habían amontonado los restos de por lo menos 4 piezas. Si habían percibido el silencio de solo el último inutilizado, era porque habían faltado hombres para sustituirlo rápidamente por otro. Los desechos se esparcían a ambos lados del camino. Los hombres habían logrado mantener un espacio libre en el medio en el que la quinta pieza estaba ahora haciendo fuego. ¿Los hombres? Parecían demonios del infierno. Todos sin gorra, todos desnudos hasta la cintura, su piel humeante negra de manchas de pólvora y salpicada de gotas de sangre. Todos trabajaban como dementes manejando el ariete y los cartuchos, las palancas y el gancho de disparo. A cada golpe de retroceso apoyaban contra las ruedas sus hombros tumefactos y sus manos, ensangrentadas, y encajaban de nuevo el pesado cañón en su lugar. No había órdenes. En aquel enloquecido revuelo de alaridos y explosiones de obuses, entre el silbido agudo de las esquirlas de hierro y de las astillas que volaban por todas partes, no se hubiera oído ninguna orden. Los oficiales, si es que quedaban oficiales, no se distinguían de los soldados. Todos trabajaban juntos, cada uno mientras aguantaba, dirigido por miradas. Cuando el cañón era escobillado se cargaba, cuando estaba cargado se apuntaba y se tiraba. El coronel vio algo que no había visto jamás en toda su carrera militar, algo horrible y misterioso: el cañón sangraba por la boca. En un momento en que faltaba agua, el artillero que esponjaba la pieza había empapado la esponja en un charco de sangre de uno de sus camaradas. No había ningún conflicto en todo aquel trabajo. El deber del instante era obvio. Cuando un hombre caía, otro muy poco más limpio parecía surgir de la tierra en lugar del muerto, para caer a su vez. Con los cañones deshechos yacían también los hombres deshechos al lado de los restos, por encima y por debajo. Y retrocediendo por el camino, una horripilante procesión, se arrastraban con las manos y las rodillas los heridos capaces de moverse. El coronel, que compasivamente había enviado a su escolta hacia la derecha, hubo de pasar con su caballo por encima de los que estaban definitivamente muertos, para no aplastar a aquellos que todavía conservaban un resto de vida. Mantuvo su camino con tranquilidad en medio de aquel infierno, se acercó al lado del cañón, y en la oscuridad de la última descarga, golpeó en la mejilla al hombre que sostenía el ariete, que se derrumbó creyendo que había muerto. Un demonio 7 veces condenado brotó de entre el humo para ocupar su puesto, pero se detuvo y fijó en el oficial a caballo una mirada no terrenal. Los dientes le brillaban entre los labios negros. Los ojos salvajes y desorbitados ardían como brasas bajo las cejas, ensangrentadas. El coronel hizo un ademán autoritario señalándole la parte de atrás. El demonio se inclinó en señal de obediencia. Era el capitán Coulter. Simultáneamente, a la señal de alto del coronel, el silencio cayó sobre todo el campo de batalla. La procesión de proyectiles dejó de correr en aquel desfile de muerte, porque el enemigo también había dejado de tirar. Su ejército había desaparecido desde hacía horas. El comandante de la retaguardia, que había mantenido arriesgadamente su posición, con la esperanza de silenciar el cañón federal, también había hecho callar sus piezas en aquel extraño minuto.
No era consciente del alcance de mi autoridad, dijo el coronel sin dirigirse a nadie, mientras cabalgaba hacia la cima de la colina para averiguar qué había ocurrido. Una hora más tarde, su brigada hacía vivac en el campo enemigo, y los soldados examinaban con respeto casi religioso, como fieles ante las reliquias de un santo, los cuerpos de una veintena de caballos despatarrados y los restos de 3 cañones inservibles. Los caídos habían sido retirados. Sus cuerpos desmembrados y desgarrados hubieran satisfecho demasiado al enemigo. Naturalmente el coronel se alojó con su familia militar en la casa de la plantación. Aunque bastante derruida, era mejor que un campamento al aire libre. Los muebles estaban muy desarreglados y rotos. Las paredes y los techos habían cedido en algunas partes y un olor a pólvora lo impregnaba todo. Las camas, los armarios para la ropa femenina y las alacenas no estaban muy dañados. Los nuevos inquilinos de una noche se instalaron como en su casa y la virtual aniquilación de la batería de Coulter les brindó un animado tema de conversación. Durante la cena, un asistente que pertenecía a la escolta apareció en el comedor y pidió permiso para hablar con el coronel. ¿Qué ocurre, Barber?, preguntó el coronel amablemente habiendo escuchado sus palabras. Mi coronel, en el sótano pasa algo raro. No sé qué, creo que hay alguien allí. Yo había bajado a registrar. Bajaré a ver, dijo un oficial del Estado Mayor levantándose. Yo también, repuso el coronel. Que los demás se queden. Dinos, asistente. Tomaron un candelero de la mesa y bajaron las escaleras del sótano. El asistente temblaba visiblemente. El candelero iluminaba débilmente, pero enseguida, mientras avanzaban, su estrecho círculo de luz reveló una forma humana sentada en el suelo contra la pared de piedra negra que ellos habían venido siguiendo. Tenía las rodillas en alto y la cabeza echada hacia atrás. El rostro, que hubiera debido verse de perfil, permanecía invisible porque el hombre estaba tan inclinado hacia adelante que su largo cabello lo ocultaba. Y de un modo extraño, su barba de un color mucho más oscuro, caía en una gran masa enredada y se desplegaba sobre el suelo a su lado. Se detuvieron involuntariamente. Después, el coronel tomando el candelero de la temblorosa mano del asistente se aproximó al hombre y le examinó con atención. La barba negra era la cabellera de una mujer muerta. La mujer muerta apretaba entre sus brazos a un bebé muerto. Y el hombre estrechaba a los dos entre sus brazos, los apretaba contra su pecho, contra sus labios. En el cabello del hombre había sangre. A medio metro, cerca de una depresión irregular de la tierra fresca que formaba el suelo del sótano, una excavación reciente con un pedazo convexo de hierro y los bordes arqueados visibles en uno de los lados, se veía el pie de un niño. El coronel alzó el candelero lo más alto que pudo. El piso del cuarto de arriba se había agujereado y las astillas de madera colgaban apuntando en todas direcciones. Esta casamata no es a prueba de bombas, dijo el coronel gravemente. No se le ocurrió que su resumen del asunto guardaba cierta frivolidad. Permanecieron un momento al lado del grupo sin decir una palabra. El oficial del Estado Mayor pensaba en su cena interrumpida. El asistente, en lo que podía contener un tonel que había en el otro rincón del sótano. De pronto el hombre que habían creído muerto levantó la cabeza y los miró tranquilamente a la cara. Tenía la piel negra como el carbón. Sus mejillas parecían tatuadas desde los ojos por irregulares líneas blancas. Los labios también eran blancos como los de un negro de teatro. Tenía sangre en la frente. El oficial del Estado Mayor retrocedió un paso y el asistente dos. ¿Qué hace usted aquí, amigo?, preguntó el coronel inmutable. Esta casa me pertenece, señor, fue la réplica deliberadamente cortés. ¿Le pertenece? Ah, entiendo. ¿Y estos? Mi mujer y mi hija. Soy el capitán Coulter. Muy bien, amigos, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, ya lo saben, tenemos una cita más, el próximo viernes a las 8 de la noche en punto. Aquí, en su sección de Fogata Nocturna.